Buenas tardes a todos. Como todos sabéis, ha empezado un ataque de Rusia a Ucrania. Este diálogo, esta conversación tiene algo de improvisado, como todos los análisis que se han hecho hoy, y yo tengo el placer de hacerlo con mi buen amigo Nicolás de Pedro, que vosotros conocéis por sus intervenciones en otros diálogos y en otros eventos de la Fundación FAES. Por lo tanto, será una conversación entre nosotros dos, que ambos somos expertos en Rusia. Él además es el jefe de investigación y investigador principal de Institute for Statecraft de Londres. Y yo arrancaría con una confesión, porque desde el comienzo de esta crisis, desde que se han empezado a detectar los movimientos y la aglomeración de las tropas rusas, yo en todos los medios de comunicación y en todos mis análisis siempre he intentado subrayar e interpretar estos hechos como un intento de Rusia de usar esta aglomeración como un elemento de disuasión, como una amenaza, pero en definitiva como un instrumento de presión tanto de Ucrania como de los Estados Unidos y Europa, ¿no? Sin embargo, también confieso que desde el penúltimo discurso del presidente ruso, Vladimir Putin, el pasado 21 de febrero, y sobre todo el discurso de esta madrugada, yo obviamente me he dado cuenta que Rusia quiere invadir a Ucrania, ¿no? Por lo tanto, Nico ha sido uno de los analistas que siempre ha dicho que existe una gran probabilidad de invasión, ¿no? Yo no la descartaba, pero francamente, y lo confieso, pensaba que era bastante improbable. Entonces, quizás, Nico, tú que nos explicas por qué creías esto. Tú lo explicabas con cautela y prudencia, sí, pero sí. creo que estabas más convencido que yo de que la invasión va a ocurrir. ¿Por qué? Sí, bueno, hola, mira, muchas gracias por invitarme y un gusto tener esta oportunidad de charlar contigo. A ver, como dices, sí, yo también lo expresaba con cautela y no lo daba por hecho porque la decisión la ha tomado Putin y podía haberla tomado en otro sentido o podía haber hecho otros movimientos, quiero decir que con total certeza nadie lo podía saber. Pero sí pensaba que el movimiento, o sea, que no cabía descartar nada, ¿no? A medida que amasaban tanta fuerza militar, a medida que iban incrementando su retórica, y también porque el ultimátum que lanzaron a mediados de diciembre, estos dos, vamos a llamarlos tratados entre comillas, ¿no? que dieron a OTAN y Estados Unidos, pedían cosas inaceptables. Entonces solo podía ser dos, no sé, podía ser o que quisieran negociar de una posición de mucha fuerza, pero claro, era tan inaceptable lo primero, o que realmente no quisieran negociar realmente, si no estaba dispuesto Estados Unidos realmente a hacer una serie de cesiones que son inaceptables y desde luego que eran muy malas para los europeos. Entonces me parecía que todavía había muchos elementos ahí que no invitaban al optimismo, pero bueno, pero a pesar de todo eso, no dejo de ser europeo y esta mañana cuando he empezado a ver las noticias me he sentido consternado y conmocionado, ¿no? Me he levantado muy temprano y casualmente para coger un tren, un AVE, vamos, no, un AVE no, un WeGo, lo digo porque la verdad que me he pasado a la otra compañía y la verdad que me he sentido conmocionado, ¿no? También porque creo que desde el 14, yo esto sí lo he visto siempre muy claro que... El año 2014. 2014, ¿no? perdón, que 2014. no se piense en sí. la Primera Guerra Mundial. Sí, no, estoy haciendo un paralelismo con la Primera Guerra Mundial. No, perdón, gracias. Desde 2014 que el objetivo del Kremlin era controlar todo el conjunto de Ucrania y que Donbass era un instrumento. Y siempre he visto muy claro que el Donbass era un instrumento y que ellos podían jugar con eso y darle más credibilidad a estas pseudo repúblicas populares que se inventó la inteligencia rusa o menos, pero que más entidad, o sea, ahí les veía muy dispuestos a hacer concesiones, ahí eran mucho más, les veía mucho más flexibles. ¿Por qué? Porque el objetivo no eran estas autodenominadas repúblicas, sino controlar Kiev, controlar el conjunto de Ucrania estratégicamente. Y
Y entonces eso siempre me ha parecido un objetivo irrenunciable por ellos, ¿no? Y entonces, viendo la masa militar, me pareció que, bueno, no es para nada descartable. También porque ellos saben que para nosotros, lo que hemos comentado mucho estos días, ¿no? Tanto en coloquios abiertos como en conversaciones más cerradas, que ellos saben que desde el lado europeo nos parece que la guerra es algo inconcebible en el continente europeo, algo completamente ajeno ya a nuestras vidas, algo del pasado, porque por fortuna hemos disfrutado en el continente europeo, bueno, los últimos 70 años de paz, y todo el proceso de integración europea está construido sobre la idea de que no vuelva a haber, de que la guerra sea inconcebible e imposible en Europa. Pero esa no es la perspectiva rusa. Y entonces eso también les da, en el fondo también es un incentivo, porque si los otros no están dispuestos a jugar nunca esta carta, si ellos han decidido ser herbívoros veganos y yo sigo siendo un carnívoro que me gusta la carne cruda además, pues es un incentivo. Estoy de acuerdo con esto, pero también esto se dijo en su momento de las guerras de la antigua Yugoslavia, que también era inconcebible que en el continente europeo haya otra guerra. Yo creo que los europeos simplemente no quieren pensar en cosas desagradables, ¿no? No, Yo tienes creo toda la que razón. de hecho una de los mayores errores, yo diría, del occidente, de los Estados Unidos y de la OTAN y de la Unión Europea, ha sido desde el comienzo de la crisis decir abiertamente que ellos no van a ayudar militarmente directamente a Ucrania. Sí. Aunque todos sabemos que esto es cierto y que no iban a hacerlo, yo creo que esto dio alas al Kremlin a hacer sus planes a todas sus anchas, porque una cosa es tener que enfrentarse hipotéticamente a una Exacto. potencia que te puede derrotar, que es los Estados Unidos, y Exacto. otra es decir, pues bueno, yo aquí ancha es Castilla, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo, porque les permitió desde el primer momento tachar todos los peores escenarios posibles, ¿no? Entonces ellos hacen todo el cálculo y esos escenarios los pueden tachar porque evidentemente tanto Estados Unidos como otras potencias del ámbito euroatlántico, significativamente el Reino Unido, también dejan muy claro desde el principio que no va a haber boots on the ground, ¿no? Que no va a haber esa respuesta militar. Y eso también, y yo creo que también es interesante comentar ahí con relación a eso, que en nuestra comunicación estratégica, en el ámbito euroatlántico, no hay un uso estratégico de la mentira y del engaño, sino que si el presidente Biden o el primer ministro Johnson dicen que no va a haber boots on the ground, es que no las va a haber, salvo que se produzca, no sé, algún tipo de hecatombe, alguna situación de realmente algo muy, muy inesperado, digamos, ¿no? Muy fuera de proporción. Pero ellos sí, en el Kremlin sí que usan la mentira. Sí. Y entonces Pero juegan con eso. Ahora estamos en una situación que desde luego, aunque incluso tú mismo has dicho, por mucho que sabías que podría ocurrir, esta mañana te ha consternado, a mí también y creo que a todas personas, porque aquí, como tú has dicho en muchas ocasiones que me gusta, y de hecho lo cito no solo contigo, que Ucrania solo es el primer plato, ¿no? Que el main dish, que el plato principal aquí es la arquitectura de seguridad europea, es el intento de Rusia con sus exigencias de recibir las garantías de seguridad tanto de la OTAN como de los Estados Unidos. Realmente es una propuesta revisionista, de una potencia revisionista de reconfigurar el orden europeo de seguridad. Por lo tanto, una posible derrota de Ucrania, que desgraciadamente no está tan imposible teniendo en cuenta la superioridad militar convencional rusa y cibernética, será una derrota de Occidente. También, desde luego, sí, aunque los países de la OTAN posiblemente no van a ser obviamente objetivo del ataque ruso, porque Rusia no quiere entrar en una guerra con la OTAN, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves ahora? Porque yo, por mucho que intento imaginar ¿cómo puede ser esto? Todo me parece tan terrible que se me bloquea la mente, tengo que reconocer, ¿no? Y que nosotros aquí lo analizamos y veo mis amigos ucranianos que están solos. Están solos, sí, están solos. ¿no? Están solos, ¿Cómo sí. tú ves ahora este contexto, el plato principal, el primer plato que es Ucrania y qué... ¿Cómo puede desarrollarse esta situación?
A ver, en este momento da toda la impresión de que Rusia quiere dar un golpe rápido y decisivo, ¿no? De intentar en 48, 72 horas degradar por completo la capacidad de los ucranianos de defenderse, ¿no? En esto pueden tener éxito. Yo creo que ya veremos, ¿no? O sea, si realmente consiguen, porque esto que ha dicho el presidente Putin de desnazificar es básicamente descabezar por completo al ejército ucraniano, el gobierno, su servicio de inteligencia, etcétera, y toda su sociedad civil, no porque sean nazis en absoluto, sino porque son ucranianos, ¿no? O sea, este es un poco el tema. Y ahí ya veremos, ¿no? O sea, yo creo que puede haber más resistencia quizás, ¿no? Creo que no conviene, digamos, dejarnos llevar por la primera impresión y ya veremos a ver cómo evoluciona. Pero bueno, esto está abierto. Esta misma semana se va a producir este domingo, esta conversación la estamos teniendo el jueves 24 de febrero, este domingo se va a producir el referéndum de reforma constitucional en Bielorrusia, en el que, entre otras modificaciones, se va a introducir en la constitución bielorrusa que el país vuelve a permitir que se almacenen, que se estacionen allí armamento nuclear ruso. O sea que eso también lo vamos a ver en las próximas semanas con seguridad. Se han introducido esa variación, es seguro que lo tienen previsto en algún momento, ¿no? Y esto va a ser un cambio de equilibrio, digamos, estratégico en Europa muy importante, y esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Segundo, de nuevo, siendo prudente y sin anticipar nada, porque no tengo bola de cristal y no sé evidentemente lo que va a pasar, pero yo, hombre, estoy de acuerdo, por supuesto. Rusia no quiere una guerra con el conjunto de la OTAN y empezar una guerra con Estados Unidos. Esto creo que, vamos, estoy seguro, bueno, estoy convencido. Con lo creo que se puede no, estar seguro hablando con de lo que Putin, estoy seguro de que no, que en principio, bastante seguros en este bastante caso, seguro sí. de que evidentemente no es eso el escenario que están buscando, pero sí creo que y de alguna forma lo han estado sugiriendo, lo han estado diciendo algunos expertos rusos, lo han estado dejando caer. Sí creo que quieren que, sobre todo los europeos, que somos fácilmente intimidables, sintamos muy cerca la presión de la guerra. Entonces, y eso puede llevarles a, bueno, pues ya veremos, ¿no? A elevar la tensión al menos en algunos sitios. Y además también sabemos, tú lo sabes muy bien, que ellos en la tensión se sienten mucho más cómodos. Los líderes europeos, todos prácticamente, se sienten extremadamente incómodos en cuanto hay un poco de tensión militar en el ambiente, ¿no? Porque no funcionamos así, y ellos no. Y entonces yo no descartaría no buscar una confrontación, pero sí algo, porque ellos, digamos, lo que van a conseguir ahora, si tienen éxito, ¿no? Vamos a suponer que lo tienen con su intervención en Ucrania, es doblegar Ucrania y cambiar el contexto en Ucrania. Eso sí, pero el resto de cláusulas que querían conseguir en diciembre, no necesariamente, no van a conseguir que haya una cesión en eso. Todo lo contrario, porque quienes piden que no se hagan cesiones a los rusos van a tener más fuerza y se van a sentir más legitimados en cualquier debate que haya ahora en Bruselas, sea marco Unión Europea o sea marco OTAN. O sea que ahí sí creo que intentarán jugar con otras cartas, que puede ser esa vía, ¿no? De la tensión, buscar que haya una cierta tensión en algunos teatros, ¿no? Sea el Báltico, el Mar Negro u otros, y desde luego creo que activarán también mucha presión dentro de nuestros países, ¿no? Que tratarán de lanzar ciberataques, ¿no? Algo que ponga a los gobiernos en situaciones muy incómodas. Recordemos nunca en el ámbito público, nunca, en fin, suficientemente explicado, ¿no? Pero lo que le sucedió al SEPE, ¿no? al servicio de empleo, ¿no? Sí. Y bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y desde luego también activar todos sus... Aunque yo creo que esto les va a costar más ahora, mi impresión, ya veremos en los próximos días. Pero digamos, toda la arquitectura de influencia que han montado en todos los países europeos, la hay en España, pero la hay en prácticamente todos los países de Europa Occidental, yo creo que ahora va a ser un poco más difícil, ¿no? Porque como lo que está pasando esta conmoción, ¿no? Y consternación que tenemos tú y yo, y estamos en esto, y digamos, bueno, sabíamos que era una de las posibilidades y nos ha consternado y conmocionado. Yo lo que estoy viendo también es una reacción de mucha, de esta consternación entre la opinión pública y comentaristas y demás, ¿no? Y entonces creo que va a ser más difícil para esta arquitectura de influencia que han montado, a la que es ilegítima. No me refiero a quienes tienen opiniones diversas o son más comprensivos con el Kremlin y tal. Yo creo que esto es legítimo y la pluralidad de opiniones siempre es buena. Pero a la parte que no es tan legítima, que digamos tiene una conexión más, en fin, más, vamos a dejarlo en problemática
con lo que es el Estado ruso, pues creo que ahí va a ser un poco más complicado, al menos estos próximos días. Ya veremos las próximas semanas, ¿no? Pero a corto plazo creo que sí. Yo estoy de acuerdo, yo creo que yo estoy convencida que Vladimir Putin ha calculado los posibles beneficios y las posibles pérdidas. No sé cómo ha llegado a la conclusión de que es más beneficioso para Rusia atacar, invadir a Ucrania que no hacerlo. Creo que puede tener que ver con este principio del pensamiento estratégico ruso de que todo se subordina a la seguridad nacional y lo que ellos llaman la supervivencia, y en este caso las sanciones económicas, y yo creo que la pérdida de imagen de una potencia responsable, porque una gran potencia ante todo debe ser un Estado responsable, y este acto es un acto irresponsable, aparte de ilegal, injusto, y que se trata de una agresión terrible, ¿no? Yo creo que Rusia va a perder mucha imagen de un país que ha intentado construir y que algunos lo han creído, y sin duda alguna el Estado, yo creo que esto sí, que el Kremlin ha calculado las posibles consecuencias de las sanciones económicas, y que esto ellos creen que el beneficio será mayor de ello. Por lo tanto, disuasión con esta amenaza de las severas sanciones económicas y nunca vistas claramente no han funcionado, ¿no? Esto está claro. Yo estoy completamente de acuerdo que Rusia no va a poder cumplir ninguna de las exigencias que ha propuesto a los Estados Unidos y la OTAN, pero sí que creo que una derrota militar de Ucrania, una rendición, capitulación de Ucrania, sí que daría a Vladimir Putin, a Rusia, digamos, campo libre para exigir los términos de paz. Y estos van a ser mucho más duros que Minsk II, porque Minsk II está ya muerto, que era una autonomía, aunque estoy muy de acuerdo contigo que también Donbass ha sido un instrumento y que el objetivo principal es que Ucrania sea un estado fallido que Rusia pueda controlar. Por lo tanto, creo que si Rusia derrota a Ucrania, y hay posibilidades que así sea, Ucrania va a estar obligada a renunciar voluntariamente su entrada en la OTAN, porque ni la OTAN ni los Estados Unidos pueden renunciar en nombre de Ucrania su derecho y su deseo de entrar en la Alianza Atlántica, ¿no? Pero definitivamente creo, aunque cambia el equilibrio estratégico, pero también hay que tener en cuenta que Reino Unido y Francia también son potencias nucleares, aparte del paraguas estadounidense, por lo tanto, sí. Pero ahora al mencionar Reino Unido, tú que tienes mucho vínculo con Reino Unido y que creo que merece la pena y que es muy importante, subrayar este nuevo acercamiento a pesar de Brexit, a pesar de que nos hemos dicho todo a todos, ¿no? Que Ucrania también aquí es una base no solo de fortalecer la OTAN y volver Alianza Atlántica a sus bases, que era contener la Unión Soviética, sino también, digamos, que se ha convertido en un puente nuevo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Pues coméntanos un poco esto, porque tú sabes mucho de ello. Sí. Pues mira, me gustaría comentar un par de cosas que has dicho, cosas muy interesantes. Mira, una es el tema de la imagen de Rusia, eso me parece muy, muy interesante, porque sí, yo creo que va a tener un coste en términos de imagen, y creo además que ¿cómo calificarlo? Esta performance, esta demostración, este show que hicieron que ni siquiera era una emisión en directo, sino una grabación editada, publicada 1 o 2 días después del Consejo de Seguridad ruso, creo que esto va a tener un impacto muy fuerte, ¿no? Porque transmite una imagen realmente de país
o de régimen muy poco atractivo, ¿no? Todo cómo era la disposición, ¿no? De cómo estaban sentados los que se supone que son los otros altos cargos del Estado. No transmite para nada una solidez de un Estado con unas fuertes instituciones, sino de un zar muy fuerte en el Kremlin y poco más, pero nos retrotrae siglos en el tiempo, ¿no? Y yo creo que esto no es necesariamente algo que vaya a resultar atractivo para muchos. Yo creo que estaba hecho, de hecho, más para un consumo interno ruso, obviamente, pero para un consumo muy específico del ecosistema que está en el Kremlin. Me da la impresión que era más que incluso para su opinión pública. O sea, creo que para su opinión pública pueden haberlo ejecutado de otra manera, ¿no? Eso me parece, eso por un lado, ¿no? Y con relación bueno, a Reino Unido, yo creo que, voy a decir, desde mi posición personal, que es de europeísta, como, en fin, yo creo que la Unión Europea es un proyecto, desde luego, siendo español y en clave española, creo que es un proyecto bueno y una de las, en fin, una de las plataformas útiles y buenas para España, ¿no? Aunque creo que hay que adaptarse o tener un europeísmo más realista, ¿no? Creo que hemos tenido muchos años, muchas décadas, ¿no? Un europeísmo un poco naif, pero eso es otro tema. Pero digo esto porque creo que antes del Brexit se decía mucho que una vez que el Reino Unido no esté, por fin podremos avanzar, ¿no? El problema es que el Reino Unido está siempre ahí y bloquea, ¿no? En los temas de defensa y estratégicos es el Reino Unido siempre quien bloquea. Bueno, el Reino Unido ya no está y en las dos crisis que ha habido desde que el Reino Unido se ha ido, ¿no? Desde que el Brexit se ha hecho efectivo, que son el ataque que se produjo en otoño, utilizando inmigrantes sirios e iraquíes traídos por Bielorrusia, probablemente también por Rusia, para lanzarlos contra las fronteras de Polonia y Lituania. El primer país europeo que dio respuesta fue Reino Unido y después, desde noviembre, cuando Rusia empezó a amasar tropas alrededor de Ucrania, el país que, digamos, ha llevado la voz o ha ejercido un liderazgo en el contexto europeo para dar una ayuda efectiva y eficaz a Ucrania ha sido el Reino Unido. Y hemos visto también este acuerdo, ¿no? Que yo creo que es interesante, ¿no? Y es muy llamativo de los tiempos que vienen. Un acuerdo tripartito entre Reino Unido, Polonia y Ucrania, ¿no? de asistencia militar. Y creo que vamos a ver más cosas en ese estilo. Esto va a tener un impacto también muy fuerte en la Unión Europea. Rusia ha apostado, yo creo que es importante mencionarlo, a no reconocer a la Unión Europea como interlocutor político. Y esto lo lleva haciendo muchos meses. Lo lleva haciendo como mínimo explícitamente desde la visita del alto representante en febrero del 21, hace más o menos exactamente un año ahora. Y cuando empezó, digamos, este punto álgido de la crisis, finales de noviembre, principios de diciembre, rechazaron de plano que la Unión Europea participara en ninguna conversación. Y yo creo que eso tenía el objetivo claro de debilitar a la Unión Europea y lo veremos ahora, en fin, que van a hacer en teoría, ¿no? En las próximas semanas, la llamada brújula estratégica. La brújula estratégica puede ser más necesaria que nunca, pero van a hacer en las condiciones menos favorables y menos propicias y con más dificultades de las que, en fin, unas dificultades mucho mayores de las que cabría esperar o de las que permite intuir que va a poder avanzar en alguna, en fin, y desarrollarse, ¿no? Y, o sea que vienen malos tiempos, la verdad, tiempos complicados. Bueno, vienen tiempos complicados, pero si algo ha demostrado esta crisis es que la defensa y la seguridad de defensa de la Unión Europea dependen de la relación transatlántica y de la OTAN por mucho debate sobre la autonomía estratégica. También dependen de su visión común y su unidad, que creo que se ha fortalecido estos últimos tiempos. Entonces, a pesar de que los Estados Unidos en estos momentos, la verdad que no solo que no quiere entrar en un conflicto como es de Ucrania, porque Rusia es potencia nuclear, pero tampoco quiere entrar porque en estos momentos una guerra más en los Estados Unidos tendría de verdad unas consecuencias nefastas para el gobierno de Joe Biden. Y para ir acabando esta conversación nuestra y sobre todo dejar al público con deseo de oír más, por eso no nos vamos a prolongar más. Una última pregunta.
¿Tú crees que, porque estamos de acuerdo en que la relación transatlántica y la OTAN son la clave para la Unión Europea y para la seguridad europea? Muchos analistas decimos, o no sé si tú has pensado en ello, pero yo sí que dije que la cumbre de Bucarest en 2008 ha sido una cumbre que ha dejado insatisfecho a todo el mundo, que es una receta perfecta para, pues bueno, para futuros conflictos, ¿no? Ucrania y Georgia quedaron insatisfechas porque se les ha prometido entrar en la OTAN, pero no cuándo y cómo, no se les dio un plan. Francia y Alemania, que se han opuesto rotundamente a esta idea, quedaron insatisfechos por haberse planteado. Los Estados Unidos por no haber conseguido el plan entero para entrada de Ucrania y Georgia. Y Rusia obviamente se ha vuelto absolutamente histérica con esta idea porque lo ve como una amenaza a su seguridad nacional. Entonces, sin embargo, tenemos ejemplos de los países bálticos y en esta situación en la que estamos, ¿qué pasaría con los países bálticos si ellos no hubieran sido miembros de la OTAN, ¿no? Quiero decir, hay error, puede que haya, en la cumbre de 2008, pero no es el error quizás por no quizás hubiera sido mejor de verdad aceptar a Ucrania y Georgia en la OTAN, o no. Es un asunto muy delicado que no hay respuesta definitiva. Sí, no la hay. Pero claro. me gustaría oír tu opinión porque sí que es un punto muy controvertido. Sí. De este debate. A ver, dos ideas rápidas. La cumbre de Bucarest del 2008, yo alguna vez he escrito esto, que dejó a Ucrania en el peor de los mundos posible, ¿no? Porque nunca iba a entrar, o en ningún horizonte que pudiéramos prever, ¿no? A ojos de Francia, Alemania, básicamente, no iba a entrar nunca. Era como darle, bueno, mantenemos la idea de que la política de puertas abiertas se mantiene, pero no vas a entrar. Te decimos que sí, pero no vas a entrar. Es decir, a ojos de los europeos no iban a entrar en ningún escenario relativamente previsible. Sin embargo, a ojos de Rusia era inminente tanto lo de Ucrania como lo de Georgia. O sea, era una cosa que ya estaba ahí en cualquier momento, ¿no? Y esto les dejó en el peor de los mundos posibles a ambos, ¿no? Georgia sufrió una agresión en agosto de 2008, apenas la cumbre fue en mayo, si no me falla la memoria, bueno, 4 o 5 meses después de la cumbre, o sea, muy poquito, y Ucrania 6 años después. O sea que evidentemente ahí, o desde luego la respuesta a la guerra de Georgia no fue todo, o desde luego no se sacaron las lecciones correctas. Rusia sí sacó 2 lecciones muy correctas de la guerra de Georgia, que fueron una, que había ganado porque era una proporción, porque evidentemente la de Georgia es una proporción una desproporción de 20-1, pongamos, ¿no? Y entonces habían ganado la guerra por el simple hecho de la enorme superioridad en número, pero no necesariamente porque habían combatido mejor y tenían un montón de deficiencias en muchas áreas, ¿no? Comando y control, etcétera, etcétera. Fuerzas especiales, todo tipo de cosas. Y segundo, que no habían controlado bien el tema informativo, ¿no? Y ahí es cuando le cambian el nombre a Russia Today y pasa a ser RT. Y entonces se convierte en esa maquinaria de agitación que tú y yo hemos sufrido alguna vez y en fin, de ataque, de erosión, ¿no? de estar siempre, digamos, es un instrumento de ataque en el ámbito informativo, no es un medio de comunicación. Bueno, pues esas son las 2 lecciones que saca Rusia de la guerra de Georgia y que hoy vemos los resultados, ¿no? Han puesto mucho en eso y han mejorado radicalmente en sus fuerzas armadas y en el ámbito desinformativo mediático. Occidente no nos hemos estado preparando para eso, porque no hemos ido haciendo las lecturas correctas, porque hasta ayer 23 de febrero por la noche la opinión mayoritaria era no que se apostara a que bueno, esto es sobre todo diplomacia coercitiva, no, a que era total y absolutamente imposible que pueda haber una guerra. Entonces, claro, si piensas que algo es totalmente imposible, ¿para qué te vas a preparar seriamente para ello? Porque no piensas qué va a pasar, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y esto es un problema. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que apuntas de los bálticos, porque yo también lo he dicho en alguna otra ocasión, ¿no? Que cuando se dice mucho que es que el problema es esta ampliación, ¿no? Entrada de nuevos miembros, realmente es el este el que se mueve hacia el oeste, no es
la OTAN persiguiendo vorazmente porque se muere, porque en otros países. Son todos estos países que rápidamente piensan en términos históricos y piensan en este momento, lo mejor que podemos hacer es anclarnos firmemente al ámbito europeo, euroatlántico, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y yo disputo la idea de que esto sea el problema, porque si precisamente no estamos ahora mismo pensando que puede haber una guerra también mañana en las repúblicas bálticas, es porque están en la OTAN y porque eso les da la garantía de seguridad de Estados Unidos. Tampoco nos vamos a engañar, como muy bien has dicho, la credibilidad de la OTAN es la del artículo 5, que es la que le da Estados Unidos. Si Estados Unidos cambia, por eso también, digamos, es la tensión para los europeos que hubo durante la administración precedente, ¿no? Porque ese es el dilema, ¿no? Pero eso proporciona estabilidad y un carácter más estable. Y yo termino con esto, mira, como frase para cerrar, que no perdamos de vista que solo hay un país en Europa. De todos los países que hay en Europa, el único que está dispuesto, vemos de momento, a utilizar la fuerza para doblegar a un vecino, cambiar las fronteras, proyectar fuerza e imponer sus condiciones a un buen número de países europeos, es Rusia. El resto no. Rusia puede concentrar sus energías, sus fuerzas, su atención alrededor de Ucrania precisamente porque no le va a atacar nadie por otro flanco. La OTAN no va a haber ningún ataque de la OTAN a territorio ruso, por eso ellos pueden afrontar esto con más tranquilidad, ¿no? Pero el resto no. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta invasión rusa. Seguramente volveremos a hablar de ello. Muchísimas gracias, Nico. Muchas gracias a ti, Siempre Miriam. es un placer hablar contigo. Lo mismo digo. Y seguramente que seguiremos ambos esta crisis con mucha atención. Así que muchas gracias a todos que nos van a ver y buenas tardes. Muchas gracias.